capítulo 5. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición. Escuchen, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. El que hurta será destruido. Vendrá una maldición sobre él y será destruido el que hurta, el que roba. Y todo aquel que jura falsamente, el mentiroso, como está del otro lado del rollo, será destruido. O sea que la maldición viene sobre el ladrón y sobre el mentiroso para luego ser destruidos. Yo la he hecho salir, dice el Señor, Dios de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. La maldición ha sido largada o ha sido lanzada como un misil. Dice que vio un rollo que volaba en el aire, en el cielo. Zacarías el profeta hace 2500 años atrás. La maldición salió como misil, un rollo enorme que volaba en medio del cielo, como una especie de misil, para que caiga sobre la casa del que roba, del que hurta y del que miente. Ahora aquí en la República Argentina hay un nuevo edicto, una nueva orden gubernamental, que los ciudadanos trabajadores pueden portar armas, pueden tener ahora todo el reglamento del uso de arma legítima en cada individuo trabajador para aplicar luego la ley de la legítima defensa ante un ladrón que viene a querer usurpar un hogar, entrar a un hogar. Entonces, en esta instancia, en Argentina, se puede matar al ladrón y luego se aplica la ley de la legítima defensa. ¿Qué significa? Si esto se aprueba, que ya está sobre ruedas, sobre marcha, significa que ya la palabra de Dios se cumple a su 100% en cuanto a la maldición que vendrá sobre los ladrones y sobre los que mienten, jurando en falso y atestiguando cosas que no sucedieron, sino que dan falso testimonio de la verdad. Estos tienen los días contados, porque la maldición viene sobre ellos para que sean destruidos, dice la palabra de Dios. Tienen que arrepentirse de todos y cada uno de sus pecados. Tienen que confesar que Jesucristo es Señor, tienen que rendirse a Jesucristo y renunciar a sus hurtos, sus robos y sus muchas mentiras, y todo pecado que cometen los hombres tienen que confesarlo delante de Dios y clamar a Dios para que Dios les perdone por el nombre del Señor Jesucristo, el cual dio su vida por nosotros. Judas Iscariote se ahorcó, escuchen, porque él era ladrón y la maldición vino sobre él porque no se arrepintió de sus muchos pecados. Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, era ladrón. Lo traicionó a Jesús, pero él era ladrón. Mientras Jesús ejercía su ministerio, Judas Iscariote sacaba de la bolsa donde ellos recaudaban dinero para los pobres, y él sustraía de la bolsa y se lo ponía a su bolsillo. Hurtaba, robaba, era un ladrón. Él negó a Jesús, no pudo contener semejante peso en el corazón por haber negado a su maestro, a su Señor, fue y se ahorcó. Pero ya venía una sentencia de juicio sobre él porque era ladrón. La palabra de Dios se cumple. ¡Ay de los ladrones! ¡Ay de los que hurtan! Y todo aquel que es ladrón, o aquel que hurta, o aquel que es mentiroso, y escucha este video y se ríe de mí, o se burla de mí, no hay problema. Puede reírse y puede burlarse de mí cuantas veces quiera, pero de la palabra de Dios no se podrá burlar, porque Jesús dijo que le va a juzgar al ladrón y al mentiroso y a todos los pecadores. La palabra de Dios le va a juzgar. Seremos llevados al tribunal del Señor y allí seremos juzgados según nuestras obras, según nuestro comportamiento, según nuestros actos, y la palabra de Dios nos va a juzgar. Jesús no nos va a juzgar. Escuchen,
Nos va a juzgar la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Por eso, todo aquel que no obedece lo que está escrito en la palabra de Dios será condenado. Pero aquel que obedece y se somete y se sujeta a la palabra de Dios será salvado. ¿De qué lado tú estás? ¿De los que obedecen la palabra de Dios o de los que no obedecen la palabra de Dios? Y si tú obedeces a medias la palabra de Dios, serás juzgado como si nunca hubieras obedecido la palabra de Dios. O obedecemos toda la escritura o no obedecemos nada. O somos realmente santos o somos realmente pecadores. O realmente seguimos a Cristo o no lo seguimos. Dice el Señor en su palabra que a los tibios el Señor Jesucristo los vomitará de su boca. ¿Qué significa? Que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, pero si hacemos las cosas con ligereza o con tibieza, el Señor nos expulsará de su cuerpo. Y dice que será un grande lloro, un crujir de dientes, un lamento, un sollozo, como nunca antes se ha vislumbrado, porque este será el infierno, donde serán arrojados los que no obedecen la palabra de Dios.